El protagonista de este sueño soy yo. Nada muy fuera de lo normal. Cuanto mucho, parecería que no me hubiese afeitado en 5 días o algo así. Mi edad es de 30 y algo. Y no me esfuerzo mucho en determinar la edad exacta, porque más que como algo cuantificable en años, para este caso era más relevante interpretarla en cantidad de experiencias de valor concentradas en una persona relativamente joven. Y digo experiencias de valor porque tampoco vale cualquier experiencia, sino que además de muchas, fueron nutritivas. Estoy circulando en moto a muy baja velocidad por la calle que usaba para ir y volver de la primaria en mi vida diurna, desde la primera casa en la que viví cuando llegué a Capital. Y para los letrados que hayan visto ese sueño, es la misma calle que menciono en el sueño Sombras. Sentía como si acabara de llegar de una travesía donde habría visto y experimentado muchas de las cosas que me generaron dudas alguna vez. Había visto, oído, olido y tocado todo lo que me parecía digno. Además, tenía memorias de haber estado en distintos lugares con diversos terrenos, así como por todo un crisol de climas. Haber pasado por lluvias y frío, como por rayos de sol y calor agobiante. De alguna forma, me sentía un recipiente lleno. Estaba cansado, pero conforme. Ese cansancio, más que ser producto del sueño, o de un agotamiento físico de no puedo aguantar más, era más bien de trabajo realizado, de trabajo bien hecho, del que te dan ganas de levantar una copa en brindis, de dedicarle un cigarrillo a ese momento, y es de alguna forma lo que expresaba a través de lo lento que conducía la moto. Casi a paso de hombre. Ya no tenía necesidad de apurarme, porque no tenía un lugar puntual al que ir. Y además, la calle estaba vacía. No había nadie que me apurara. Tenía una expresión más serena que de costumbre, ya que sentía que ahora, por conocer lo que conocía, al fin me hubiese podido asignar a mí mismo algún valor. Al fin valgo alguito, no mucho, porque sigo siendo solo un hombre. Y un hombre no puede entender más que lo que un hombre puede entender y no puede hacer más que lo que un hombre puede hacer. Pero al menos ese hombre ahora poseía un mínimo de valor por tener un mínimo de conocimiento. Y este valor no era como el que le otorga un título a un recién recibido, ni el de una nota alta que te pudo haber puesto un profesor, o el que te da el poseer un buen salario, ganancia o botín, pero tampoco como el cumplimiento de las expectativas de alguien importante, o el tener miles de vistas por subir un buen video, sino que se trataba de una valoración que nadie más que uno puede otorgarse por resolver las cuestiones privadas que a uno como individuo único le incumben. Resolver dudas y cuestiones que solo pueden hacerse conscientes cuando se tiene la suerte de poder apartarse lo suficiente de todas las voces de alrededor que impiden escuchar la voz propia, que es la que pregunta, así como la posibilidad de encontrar una futura respuesta. Haberme podido asignar un valor traía también consigo una seguridad. Así que me sentía un poco más seguro de mí mismo. Confiaba un poquito más en mí. Me conocía un poquito más. Por tanto, me temía un poquito menos. No tenía mucha idea de qué podría depararme el futuro. Esto de valer algo es nuevo en serio. Pero no tenía ningún plan.
tampoco ningún objetivo. Era como el momento donde algo termina y algo pudiese empezar. Estaba en un punto donde se fusionan las ganas de descansar por el trabajo hecho con las ganas de sacarle jugo a lo que se aprendió. Aunque tampoco supiese bien cómo, quizás era la nueva pregunta a responder. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué sigue? ¿Ahora qué pasa? Ya está, hice la tarea. ¿Cómo es un mundo sin tarea ahora? Si bien estaba todo tranquilo, no puedo decir que sentía felicidad. Es decir, el tiempo dedicado a la travesía y el haberme alejado de la gente y las voces que tapaban mis preguntas también hicieron que no haya nadie a mi regreso. Mi partida fue desde un lugar en el que no sentía encajar. Y si bien estaba de regreso, circulando por las calles que formaron mi infancia, solo era un lugar. No había hogar, un ambiente, un escenario, una tribu a la que regresar. Las estructuras y las calles siguen siendo las mismas, siguen siendo las que conoces. Pero como que toda la gente le perdiste un poco el rastro. Ahora tocaba estar solo, es decir, si bien había mejorado como persona con toda esta travesía, ya no tenía a nadie para compartir este nuevo yo. Es decir, como que llegué a ser aceptable para mí mismo teniendo que sacrificar los contactos viejos que yo tenía. Por tanto, es como que tenía un éxito parcial, donde me gusta más como soy ahora, pero no sé. No había nadie con quien celebrarlo, había como un vacío. No estaba triste, no estaba feliz, es como que era. Me desarrollé. Aún así, no creía poder presentarme ante mis conocidos porque estaba bastante seguro de que ahora me darían la espalda, ya que ni siquiera contaban con que yo volviese. Nadie esperaba por mí. Y no estaba mal. Yo había desaparecido. No se sabía a dónde iba, ni por cuánto tiempo. Me habrían eliminado de sus vidas por propia sanidad mental, cual hoja muy amarilla en una planta que se la quita para no desperdiciar nutrientes en ella. A su vez, antes del viaje, no había estado para nada conforme en la forma en la que me había relacionado con mis conocidos, ni tampoco la apertura que tenía para con ellos. No pude ser la persona que me hubiese gustado conocer. Odiaba a quien yo había sido, y es por algo que me fue necesario hacer esta expedición. Partí con todo mi círculo en contra. Para ellos, yo estaba bien como era. Aunque también puedo decir que si había alguien que no estuviese en contra de mi partida, tampoco quería darme una opinión para no cortar mi impulso. Pero tampoco me alentaban, porque no querían perderme y en definitiva lo veían como algo innecesario. Sin el apoyo de mi círculo también se suma que hacer esa expedición de búsqueda de respuestas había sido en parte arriesgada, porque yo tampoco estaba seguro de poder encontrar las respuestas que necesitaba para cambiar, o siquiera si iba a resultar en definitiva en un cambio significativo, o si solamente era un capricho de querer ver algo distinto. De hecho, en el momento de mi partida, cuando yo me voy, no sabía ni siquiera si iba a poder diferenciar cuáles eran las preguntas clave en las que valía la pena invertir los recursos en responder. Pero bueno, no era la primera vez que sentía estar solo tampoco. Y durante el viaje tuve inconvenientes y situaciones que tuve que resolver. Y tampoco hubo nadie ahí. Y si bien no tengo con lujo de detalles de qué se trató esta expedición de búsqueda de respuestas, estoy seguro que alguna de las preguntas seguramente es: ¿puedo solo? ¿Y para qué sirven los vínculos?
Y es que solo cuando algo te falta es que te das cuenta para qué servían. Digamos que fue como hacer una especie de ayuno social. En esos momentos de soledad, al no poder contar con alguien que supiera más que yo para que solucionase nada, muchas veces había tenido que resignar cosas y acostumbrarme a estar con lo justo y mínimo, por no poder arreglarme en algunas cuestiones. También aprendí qué tanto podía soportar mi propia ignorancia y hasta qué punto era sano vivir de esa manera. Es decir, cuando a mí no me salía algo, tenía que prescindir de eso. Si yo no sé coser, me tengo que arreglar con la ropa descosida. Si yo no sé cocinar, me tengo que arreglar con comida no muy rica. Y al vivir un tiempo así, me di cuenta que terminé separándome emocionalmente de las personas. Y la verdad no me sentía muy orgulloso, no es algo que hubiese soñado de chico, más bien hubiese deseado todo lo contrario. Una red de vínculos inquebrantables es mucho mejor que eso, pero sentía que con la forma de ser que tenía antes del viaje iba a ser algo imposible de lograr. E iba a estar girando siempre sobre los mismos problemas. Tuve que romper con ese círculo vicioso usando la soledad. Pero en mí no navegaban solo buenas intenciones. Recordemos que había comenzado este viaje siendo una persona que incluso yo mismo consideraba indeseable. Y este juicio no me lo había autoimpuesto por nada. Que los demás me hayan perdonado mis falencias no hacía que yo me perdone mis falencias. Eran cosas que yo realmente sentía que podían cambiar de yo saber más cosas. Y verme en un estado peor del que sé que puedo estar me hacía muy mal. Seguramente cada uno de mis contactos habrían encontrado un reemplazo para mí en definitiva. O se hubiesen dado cuenta que dedicarse a sí mismos, la energía que me dedicaban a mí, era una mejor opción. Me había dado cuenta también que ¿qué es lo más que puede hacer una persona por otra? Es decir, nos morimos solos. Tus problemas solo los podés resolver vos, tus falencias las tenés que arreglar vos, al infierno te vas vos y tenés que hacer todo vos. No sé por qué siempre contaba tanto con mis contactos, ni qué es realmente lo que esperaba de las personas. El inicio del viaje se había pospuesto y llegado a un ultimátum, ya que durante toda mi existencia había relacionado el madurar con desalmarme. Las personas que solían describirse como maduras apelaban a frases como: si no le gusto como soy a otro, ¿qué me importa? Yo soy como soy. Y enalteciendo siempre una postura donde no hace falta aprender nada más. ¿En qué posición uno puede llegar a estar que no necesita aprender más? Es decir, ¿por qué no intentar cambiar para agradar a cuanta más gente mejor? ¿Por qué no expandir una red de vínculos? ¿Por qué no hacer lo que hay que hacer para fortalecer esos vínculos? ¿Por qué no seguir mejorando? ¿Por qué no seguir cambiando? Ya está, maduré, listo, llegué hasta acá. Y como complemento, no conocí una sola persona que se creyera madura, que no la haya visto hacer agua por todos lados. Hasta el punto que pensaba que madurar era solo un concepto teórico y que nadie podía llevar a la práctica. Era solo un medio más para poder insultar a otro que tuviese menos autoestima. Y es que luego del viaje me había hecho consciente de que madurar no es un estado al que se llega, sino una práctica. Y convierte a todo aquel que se asigne la madurez a sí mismo en alguien con ganas de creerse mejor que otro. Había entendido que lo que daba verdadero miedo de crecer era enfrentar la dicotomía del corazón de niño
para poder aprender y mejorar constantemente, y a su vez poder sentirse adulto y fuerte para tomar las decisiones sin vacilar. Es decir, ser maleable por un lado y tener determinación con mano de hierro por otro. Y ambas facultades tenían que ser parte de un hombre adulto y maduro. Pero esa dicotomía se me había estado haciendo muy complicada. De hecho, tan complicada que todavía no había podido encontrar una respuesta a eso. Pero sabía que era valioso al menos tener la pregunta para poder contestarla. Y así es que tampoco me sentía listo para formar vínculos nuevamente. Tenía preguntas muy duras todavía para responder. Tenía que seguir puliéndome. Formar vínculos así como estaba, sentía que era como pilotear un avión sin saber aterrizarlo. Por el momento seguiría haciendo por los demás lo que corresponda, obviamente. Seguiría haciendo lo que está bien, pero sin tomármelo personal. Así como aconsejan no tomarse personal los agravios ni las tormentas, también dejaría de tomarme personal las bonanzas o buenaventuras. Buenas o malas miradas, tenía que recibirlas con cierta distancia, como si no se tratara de mí a quien miraban, sino a un tercero. Y mientras estoy describiendo esto, me doy cuenta de que estoy justificando una disociación. Ojo. Pero me parecía lógico. Era lo menos dañino. Sin posibilidad de construir algo lindo con la gente, pero bueno, al menos no estoy dañando a nadie, ni me están dañando. Estaba circulando por la calle en una moto, muy despacito. Esta moto que tenía estaba muy buena. Era muy similar a una que existe en la vida diurna. Es una de marca Triumph, de aproximadamente 2300 de cilindrada, de color bordeaux. Y esto es una aclaración muy necesaria por si alguien no sabe absolutamente nada de motos. La cilindrada es lo que de alguna forma determina cuánta fuerza tiene un motor. Y tiene que ver con la cantidad de combustible que se le puede inyectar en cada ciclo. Para un motor de moto que sea de 2300 es algo totalmente exagerado, es una brutalidad. Como referencia, las motos de carrera más conocidas, las de MotoGP, tienen 1000 de cilindrada. No conozco una moto de venta comercial a civiles de mayor cilindrada, que tenga más fuerza este motor. Es como debe ser el motor que más caballos tiene. Era un día soleado, casi sin nubes. En la práctica se sentía como una tarde de verano de vacaciones, en un domingo, donde por ser la hora pico del sol, nadie sale a la calle. Y además, es la hora de la siesta. Todos los elementos para que no haya nadie a la vista por más que sea pleno día. Y la cosa es que iba derecho por esa calle que mencioné. Paso por la primaria y sigo avanzando. A más o menos 2 cuadras, que en la práctica se sentían como si fuesen 5 o 6, me detengo frente a una casa. Y no era cualquier casa, sino donde en algún momento vivió mi primer y mejor amigo que hice en Capital. No estaba seguro de haber detenido la marcha por voluntad propia, sino que puede que el motor se haya parado, a lo mejor por una equivocación mía, o quizás por un desperfecto de la moto, pero ahí me detuve. Pareciera que fue casualidad que sea frente a esta casa, que en algún momento de mi vida diurna había visitado muchas veces, con bastante agrado e ilusión. Y es que desde que empecé a visitar esa casa, digamos que empezó a calar en mí, sin darme cuenta, el contraste de entre ser un hijo en una casa donde no sobraba nada, pero eras integrado, y había una conexión entre los miembros de la familia, una coherencia entre el espacio que tiene cada uno, y lo que era ser hijo en una casa donde además de no sobrar nada, no había integración, y la mecánica familiar era una especie de
sálvese quien pueda emocional. Detalles que se fueron acentuando en cada rincón social a los que estuve expuesto después, donde el ser un no integrado desde el hogar se presta a un efecto de bola de nieve donde se profundiza el aislamiento en cada grupo social posterior, con su correspondiente medida de sensaciones negativas. Al ser un elemento no integrado, la percepción que tuve siempre sobre mí mismo había sido la de reconocerme por ser alguien por debajo de la media, identificándome sin querer con un ser defectuoso, ya que podía reconocer que los demás tenían algo que yo no, o mejor dicho, yo no tenía algo que ellos sí. Y al no poder describir qué es lo que faltaba o sobraba, la duda interna se manifestó como una visión alterada de mí mismo. Y esta visión sobre mí me obligó a tener un comportamiento distinto, dando evidencia a los demás de que algo andaba mal conmigo, pero no podía saberse qué. Y quizás fue una profecía autocumplida y fui tratado por el entorno como algo extraño. O sea, yo me percibo como algo extraño, me comporto como algo extraño y como algo extraño soy percibido por los demás. Todo se retroalimenta. Bajo de la moto, contemplo la casa pensando en nada unos segundos. Estaba como un poco oído. Estaba esperando que saliera alguien. Estaba esperando ver una cara conocida. Me quedé vacío por algunos segundos. Era como si estuviese esperando que pase algo, algo que yo conozca, algo que supiera que necesitaba en cuanto lo viera. Pero no sabía qué esperar. Tenía alguna seguridad de que nada iba a pasar, pero aún así estaba deseando que algo pasara. Pero no pasó nada. Miro la moto, me doy cuenta que para saber si se detuvo o la detuve, tenía que arrancarla de nuevo. Usé el arranque eléctrico normal, el cual ni reaccionaba. Ok, entonces se detuvo por su cuenta. No fui yo. Sabía ahora que tenía un problema eléctrico. Al mirar otro poco, veo que la moto ni siquiera tenía batería puesta. Lo que me hacía pensar en cuándo habrá sido la primera vez que esto arrancó. ¿Cuánto tiempo estuvo funcionando esto así? Mientras estoy revisando la moto, me doy cuenta que hay un vecino mirándome, que de seguramente estuviese esperando a ver si estaba ahí buscando problemas o si acaso estaba perdido y necesitaba ayuda. Sigo revisando la moto. Y esta moto del sueño, a diferencia de la misma de la vida diurna, es que contaba con un sistema de arranque a pedal, el cual no tiene mucho sentido que una moto de esa cilindrada posea, por un lado, por la fuerza necesaria para darle el impulso. Es decir, tenés que tener terrible pedazo de gamba para darle a un pedal necesario para mover 2300 de cilindrada. Y otro motivo por el cual no tiene sentido que tenga un arranque a pedal es porque el retroceso mismo del pedal cuando se hace un arranque es sabido que puede causar lesiones de gravedad en usuarios. No por nada hay una moto que es la Yamaha XT500 con el apodo quiebrapatas. Y recordemos que si una quiebrapatas tiene 500, ¿qué será de una 2300? El vecino que me estaba mirando, que sería un tipo esbelto de unos 60 años, se me acerca y la escena se apaga. La escena se enciende nuevamente. Sigo delante de la casa, con mi moto detenida, pero el día ahora estaba nublado. El vecino estaba mirando alejado, desde la vereda opuesta, y con bastante emoción, o como anhelo, con ver el nuevo intento de arranque de mi moto. Y es que ahora, mediante una especie de cable de alambre,
Las bujías de la moto estaban conectadas a un pararrayos, ubicado en la terraza de la casa de mi amigo. Este pararrayos en la vida diurna no existe. La idea del arranque era estar haciendo fuerza en el pedal de arranque a la vez que un rayo energizara la moto. Dije que el día estaba nublado y sí, había movimientos eléctricos entre las nubes. Era cuestión de ponerse a intentarlo. No sé si hice muchos intentos de arrancarla o arrancó de una. Pero siento que cuando estuve listo para dar la patada más potente que pude dar, cae un rayo, el cual energiza la moto, y al yo hacer contacto con el asiento de la moto, terminó energizado yo también. Ahora la escena se oscurecía totalmente, a excepción de los elementos por los que el rayo pasaba. Y ahora se podía ver en cámara lenta la trayectoria de ese rayo. La luminosidad del rayo entraba por el pararrayos, iba por el alambre, llegaba a las bujías de la moto y a todo lo demás. Al yo hacer contacto con el asiento, puedo ver en rayos X cómo la electricidad entraba por toda la espina, desde la parte más baja, y llegaba hasta el cráneo y todo lo demás. La escena se apaga. A partir de este momento, el sueño cambia muchísimo. No puedo decir que eran dos escenas completamente separadas. Hay algo que me impide haber dividido este sueño en escenas como suelo hacer. Pero sí cambiaba completamente el tono. El escenario es muy parecido. Estoy caminando por la misma calle, en el mismo sentido que iba con la moto. Pero ahora mi edad es otra. Soy mucho más chico. 9 años más o menos. Me sentía bien, no estaba bajo los pensamientos de penumbra, no me sentía solo. Como cuando de chico sentías que cada día era una oportunidad de que suceda algo emocionante, y normalmente sucedía, porque casi cualquier cosa que pasara era digna de que un día fuese memorable. Si hablabas con alguien nuevo, si pasaba algo en la escuela, si pasaba algo en la calle, si te veías con algún amigo, si discutías fuerte con alguien, si veías un animal, si había una gran lluvia o si había algún pico de calor, si te castigaban, si tenías mucha suerte en algún juego. Todo podía sorprender, todo podía ser muy bueno o todo podía ser muy malo. Podría decir que me sentía como inocente, abierto a las posibilidades, o no sé, tal vez así se sentía uno cuando no estaba tan traumado. Caminaba con esa sensación, sin que pase nadie ni nada. Eventualmente miro hacia arriba en alguna esquina y veo una especie de espejismo en el cielo. Se trataba de figuras gigantes de 3 ancianas, de distintas edades y características, hablando entre ellas, pero sin que emitan sonido. Solo era una imagen traslúcida en el cielo. Me daba la sensación de que eran algo así como brujas, y que estaban frente a su próxima creación, ya sea una nueva poción, una nueva criatura, un nuevo hechizo o un nuevo escrito que estén haciendo. Algo que estaban dándole forma de a poco entre ellas. Yo al verlo pensaba, wow, ¿qué serán esas viejas que veo? Porque si bien parecían hablar de mí, no podía estar seguro. Y como solo eran imágenes en el cielo, tampoco es que podía hacer mucho. Además, si se lo contase a alguien, dirían que estoy loco y tampoco tendría forma de probarlo. Así que tengo que confiar
en que, no sé, es solo mi imaginación. Sigo caminando por esa calle, con una sensación de que en el día no pasó nada que pueda contar. Paso por la primaria, paso luego por la casa de lo que fue mi amigo, continúo unas cuadras más y la escena se apaga. El sueño se reinicia. La escena era muy similar a la anterior. Estoy caminando por la misma calle, en el mismo sentido, pero ahora mi edad es otra. Quizás tenía 11 años más o menos. Me sentía igual a la vez anterior, inocente, abierto, tal vez libre de traumas. Eventualmente, caminando, miro hacia arriba en alguna esquina y veo una especie de espejismo en el cielo. Sentía que no era la primera vez que lo veía. 3 viejas que parecían estar hablando de mí. Bueno, nada puedo hacer con eso. Tal vez sea mi imaginación. Nadie me creería si lo cuento. Y nada podría hacer nadie, me crean o no. Es inútil saber esto. Es inútil ver esto. ¿Por qué comentaría esto con alguien? Veo 3 viejas hablando en el cielo. Paz, campeón, re útil. Cualquier cosa podría ser el día relevante, pero esto no. Sigo caminando derecho por la calle, paso por la primaria, paso después por la casa de mi amigo, hago unas cuadras más, la escena se apaga y el sueño se reinicia. Estoy caminando por la misma calle, en el mismo sentido. Tal vez tenga 13 años más o menos. Noto que en cada cuadra que camino, en el piso habían 2 o 3 plumas negras. ¿Estas son plumas de cuervo? ¿Será posible eso? ¿Hay cuervos acá? Genial. Me encantan, ojalá me cruce alguno. Eso sí que era algo inesperado. Y algo que me gustaba, pero bueno, seguro los demás también lo hubiesen visto. No había nada que comentar. En alguna esquina miro al cielo. La figura de 3 viejas brujas gigantes y traslúcidas, hablando entre ellas como si hablaran de un nuevo trabajo que estén desarrollando, con la atención puesta en mi dirección. Sentía que era algo corriente, pero algo que a nadie le importase. Era lo único que podía pensar como espectacular, siniestro, paranormal, y aún así que a nadie le importe. No tiene fines prácticos. Además, que puede que no sea más que mi imaginación. Ver eso era algo que solo podría guardar en mi memoria. Era algo estúpido. No podía contárselo a nadie porque solo me traería problemas. No podía ser parte de mi día a día. Esto no era digno de ser recordado. Esto no es aceptado. Esto no se puede compartir. Sigo caminando, paso por la escuela, paso por la casa de mi amigo, mientras por cuadra recordemos que se veían 2 o 3 plumas negras en el piso. La escena se apaga, el sueño se reinicia. Estoy caminando por la misma calle en el mismo sentido. Podría tener entre 14 o 15 años. Tiradas en el suelo de las veredas, un mínimo de 15 o 20 plumas negras en ambas manos. En la calle hay algunas también. No les prestaba atención. No entendía tampoco cómo es que no había ningún pájaro. Eventualmente miro al cielo en una esquina. Veo la imagen bastante poco traslúcida de 3 viejas que me recuerdan a brujas mirándome.
mientras hablan entre ellas y mueven sus manos de forma misteriosa y rítmica, como si estuviesen haciendo alguna especie de macumba. Pero bueno, nada puedo hacer si solo es una imagen silenciada en el cielo. A cualquiera que lo cuente sería considerado justamente un idiota. Buah, me dejo sorprender por todo, pero bueno, eso no cuenta. ¿Quién querría estar al lado de un tipo que cuenta esas estupideces? Uy, sí, hay unas viejas en el cielo. Incomprobable. Tiene que ser mi imaginación. Cualquier cosa en el día podría hacer que fuese memorable, menos algo así. A menos que quisiera hacerlo memorable por el día que arruiné mi reputación y quedé como un loco contando esto. Continúo caminando, paso por la primaria, después paso por la casa de mi amigo y a las pocas cuadras la escena se apaga y el sueño se reinicia. Camino por la misma calle en el mismo sentido. La edad difiere un poco. Tendré 16, 18. Cualquier cosa podría sorprenderme. Todo podría ser de un día algo memorable. Aunque de fondo podía sentir un poco de vacío. Es decir, tenía mi inocencia de siempre, pero había como un dejo de algo atrás. En un cantero hay un cuervo de pie mirándome. Yo lo miro, completamente agradado, tipo, qué lindo, hay un cuervo posta. ¿Por qué hay cuervos acá? Tipo, es capital. Qué raro. ¿Por qué no hubo antes? Me le acerco lentamente para intentar no espantarlo, pero a diferencia de lo que creía que haría, el cuervo estaba inmutable y parecía prestarme más atención a medida que me acercaba. No daba no solamente ningún paso atrás, sino que incluso daba alguno hacia adelante, con interés. Me sentía privilegiado de poder tener esa interacción con un pájaro tan lindo. Estaba permitiendo que me le acerque cuanto quisiera, al punto que llego a tocarle suavemente con el dedo. Pero solo una vez, para que no sienta que invado su espacio. Lo dejo y sigo caminando. Por el camino, noto que en cada árbol hay por lo menos un cuervo posado, que me miraban al pasar. Me ponían mucha atención, me hacían sentir un poco raro. ¿Serán así siempre? Si bien solo eran pájaros, era como si me respetaran o me buscasen. Pero al ser la primera vez que los veía en lo que conocía como mi barrio, seguro le llamaría la atención cualquier persona. Así actúan los que son nuevos en el barrio, le prestan atención a cada cosa que ven. Y bueno, los vecinos nuevos parece que eran estos cuervos que estaban recién llegados a Capital Federal. Miro al cielo en alguna esquina. Sin duda, esto lo había visto antes. Nunca dejé que me llamara la atención porque pensaba que era solo mi imaginación, que nadie me creería, que ningún uso tiene contar esto. La figura apenas traslúcida de 3 mujeres ancianas hablando entre ellas sin producir sonido, como mirando hacia la esquina donde yo estaba. ¡Wow! ¡Qué bueno! El centro de atención de figuras traslúcidas en el cielo. ¡Qué útil! Este es otro día que no sería memorable. Sigo caminando, paso la primaria, paso la casa de mi amigo, sigo un par de cuadras, el sueño se reinicia. Camino en la misma calle, en el mismo sentido. Mi edad es desconocida. Si bien me siento ingenuo, sencillo, y muchas cosas podrían sorprenderme para bien,
haciendo que cualquier día fuese memorable, también tengo una sensación muy rara. Estoy inestable, inseguro. Como si de fondo me estuviese ocultando a mí mismo mi propia derrota. No sé cuántos días llevo, porque cuando no se puede destacar en ningún día, el tiempo en la memoria se convierte en una bola de plastilina de emociones parecidas. El escenario estaba repleto de cuervos, parados en canteros, macetas, ventanas, árboles, terrazas, balcones, cables, postes. Y en cualquier sitio donde pudiese haber uno. En tercera persona y desde diferentes puntos y alturas, se me podía ver caminando mientras los cuervos me miraban a la vez mientras yo pasaba. Sin embargo, en primera persona no podía prestarles atención. Seguramente harían lo mismo con cualquiera que pase. Y de todas formas, ¿yo qué podía hacer con eso? Llego a una esquina, miro al cielo. No hay nada. Solo cielo. Tenía la sensación de que algo faltaba. Me desoriento. No sé ni por qué miré. No sé qué esperaba ver. Un grupo de cuervos vuela hasta donde estoy yo. Su cara amistosa siempre me pudo. Parecía como si ellos estuviesen entendiendo que algo me pasaba y quisieran hacer algo al respecto. Lo poco o mucho que un cuervo puede hacer. Me agacho y extiendo mi mano izquierda al más cercano. Se sube a mi antebrazo, a medida que de a poco los demás se van acercando también. Otro grupo de cuervos vuela hacia mi cercanía, ocupando todo el suelo a mi alrededor. Lo que comenzó como alegría y sorpresa se fue transformando en ansiedad, nervios y miedo. No sabía cómo recibirlos a todos. Agradecía su atención y parecía que todos querían estar conmigo. No sabía si me estaban haciendo un favor o yo les estaba haciendo un favor a ellos. Estábamos teniendo un intercambio que yo no era capaz de entender. Tal vez ellos se sentían de la misma forma y nos estábamos complementando. Pero me daba un poco de miedo, eran muchos. No podía estar con todos. No tenía lugar en mí para estar con todos. No quería faltarle ni a uno solo. Si ellos me estaban asistiendo, lo menos que podía hacer era por lo menos darles las gracias. Pero eran muchos, no podía tocarlos a todos, no podía hacer que todos se suban encima. Y también era muy, pero muy raro que de repente todos vengan a mí. Me pongo de pie, extiendo mi brazo derecho en ángulo hacia el cielo, donde más cuervos se posaron. Y al ver esto, más y más cuervos de otros lugares vuelan hacia mí, queriendo hacer lo mismo. En este momento pierdo el control actoral. Me convierto en observador en primera persona de todo lo que pasaba. Todos querían llegar hasta donde yo estaba. Querían subirse, se amontonaban. Incluso los que ya estaban encima mío querían estar más conmigo. Querían estar más cerca, incluso teniendo contacto conmigo. Era para ellos como una luz para las polillas, donde por más que estén chocándose contra la superficie del foco, siguen intentando llegar más cerca. No sé qué es lo que veían ellos, no sé a dónde querían llegar, no sé dónde creían que yo estaba. En tercera persona, veo como más y más cuervos de todas partes y direcciones veían su oportunidad de ser parte de eso que estaba ocurriendo. Mientras que en primera persona, no podía ver más que cuervos y plumas negras. Estaba asustado, pero sin miedo. Estaba gritando, pero sin horror. Por un lado, sentía que mis deseos de que ocurriera algo se estaban cumpliendo. Era sin duda algo inesperado. Y por otro lado, sentía que me estaban utilizando para fines que yo no entiendo. ¿Me tomaron por su elegido? Yo.
¿Qué hice de distinto? ¿Por qué hoy? ¿Por qué ahora? No me estaban haciendo daño. Ellos querían algo conmigo y me eligen por sobre todas las cosas. Yo no sé cómo responder a semejante adoración. ¿Acaso yo los había elegido también a ellos? Sin duda, siempre me gustaron. No me podía quejar. No me quería quejar. Si había alguien que pudiese entenderme, sentía que eran ellos. ¿Qué tenía de malo estar con los únicos que pudiesen entender la desolación que sentía? ¿Por qué debería elegir otra cosa? ¿Por qué seguir dudando de esto que estaba pasando? Entrecerrando y entreabriendo los ojos, veo los cuervos de mi brazo derecho que al insistir estar más en comunión conmigo, queriendo como entrar en mi cuerpo, eran capturados por una esencia negra que salía de mis huesos a través de la piel. A lo cual, con gusto, ellos eran absorbidos para dar lugar a un nuevo cuervo que se pusiera en el mismo sitio para ser absorbido también. Incontables cuervos fueron absorbidos por mí. Incontables cuervos vivían en mi interior ahora. Incontables cuervos querían formar parte de este cuerpo y mientras más se sumaban, más eran los que querían sumarse. Sabía que yo iba a dejar de ser yo. Ahora, en mí, éramos muchos más. Yo era un nosotros. La escena se apaga y el sueño se reinicia. Estoy en la misma calle, caminando en el mismo sentido. Mi edad es desconocida. Camino unos pasos y caigo en la cuenta de que la visión de mis ojos era parcialmente obstruida por algo que salía de mi cara. Era un pico de cuervo proporcional a uno que midiera lo mismo que yo y pesara lo mismo que yo. Lo toco, lo abro y lo cierro. Me toco la cabeza. No era la misma de siempre. No es a lo que yo estaba acostumbrado. Me parecía alucinante. Sentía que incluso podía llegar a defenderme a picotazos. Me reconozco a mí mismo. No lo podía creer. Tenía la cabeza de un pájaro. Pero seguía siendo humano. Y al reconocer esto, tengo un momento de intimidad conmigo mismo en pensamientos. Sentía alguna especie de paz, de alivio. Me tocaba la cabeza, me abrazaba. No era ya necesario que sintiese vergüenza de mí mismo. No hacía falta que volviese a mostrar mi cara, de la que tanto se habían burlado alguna vez. La cara humana que tenía, la odiaba. Tenía una especie de pensamientos como: bajo esta nueva cabeza, no hace falta que sienta vergüenza de mostrarme nunca más. No es necesario que me esconda. No es necesario sentir miedo. Ya no más desprecio. Lo que era antes solo quedará en la memoria. Es imposible sentir vergüenza por lo que alguna vez fui, porque esa persona ya no existe. Yo no soy solo yo. Nunca más voy a sentir vergüenza de ser lo que soy. A ojos de un humano, soy incomprensible, irreconocible. Si quisieran juzgarme, van a tener que hacerlo solo a través de mis hechos. Y ahí es donde voy a salir siempre victorioso. No soy un humano, no soy un pájaro, no soy uno solo. La escena se apaga, el sueño se reinicia. Estoy en la misma calle, caminando en el mismo sentido. Mi edad es desconocida.
Tengo cabeza de cuervo. Mis brazos tenían plumas en abundancia y una estructura un poco diferente. Mis manos seguían siendo manos, pero desde el dorso de estas salían plumas. Era la primera vez que tenía un cuerpo así. Tenía que comprenderlo de nuevo. Tenía que saber qué cosas era capaz de hacer ahora. Tenía alas que salían de mi espalda, con las que probaba a volar ayudado con las alas de mis brazos. Contaba con un vuelo ágil y efectivo. Tenía también la presencia de incontables seres en mi interior, y todos estaban dispuestos a lo que yo mandase. De cada uno de ellos podía sentir una fidelidad absoluta, sin cuestionamiento. Todos contaban conmigo para la mejor toma de decisiones, y yo contaba con todos ellos. Tenía una especie de constante recordatorio de que yo tenía autoridad sobre ellos, y pruebo esta autoridad dejando salir algunos de estos seres, impulsando mi mano derecha hacia adelante. Atravesando la carne de la mano, se formaban hilos de una esencia negra que, si bien sentía que salían del interior de mis huesos, formaban 5 cuervos que volaban furiosamente hacia la dirección a donde estaba apuntando mi mano. Con todo el ímpetu que un cuervo puede llegar a tener, volando en una dirección fija hacia lo que en algunos metros sería una pared, incluso así, esos cuervos que yo mandé no se detendrían. Fue una decisión mía. Fui escogido por ellos para las decisiones. Ellos no cuestionan. Si los mando a estrellarse contra una pared, en una pared ellos se van a estrellar. Por algo yo di esa orden. Todos comprendían que esas órdenes que diese eran lo mejor que podía hacerse, incluso si los tirara a todos contra la pared. Algo yo vería que ellos no. Por algo yo vi eso necesario. Sintiéndome responsable por cada uno de los seres que me conformaban, no quisiera aprovecharme jamás de su completa obediencia. No podía ni quería hacer algo distinto, a tomarme en serio el amor y la unión que ellos sentían por mí. Yo me debía a ellos. Es por ellos que yo soy quien soy ahora. Para fortuna mía, podía señalar en otra dirección y cambiar su rumbo de vuelo, evitando su muerte o desaparición, porque no sabía si estos cuervos eran hechos de carne o de algo así como magia. Pero lo que sí sabía es que cada uno tenía una conciencia independiente, que cada uno me comprendería, cada uno a su manera. Pero se sabía que lo que dijera era la última palabra. Todos son parte de mí. Soy parte de todos. Cada uno de ellos sentía que era uno, así como yo. Lo tenía en cuenta tanto como a mí mismo. Jamás decepcionaría a alguno. Jamás. Estas habilidades nuevas me hacían sentir raro. Porque, ¿para qué serviría liderar una tropa interminable de cuervos? ¿Qué se supone que tengo que hacer con estas nuevas capacidades? No sé, tal vez pudiese volar un rato por la ciudad buscando qué es lo que podría aportar con estos nuevos talentos. Aún así, no era invulnerable. De hecho, pensaba que sería un garrón que alguien me disparara. Ahora que tengo alguna habilidad especial, por más rara que fuera, ahora sentía que tenía que cuidarme un poco más de eso. Quedo volando un rato por alguna calle, buscando dónde es que tengo que participar. Si me fueron concedidos estos talentos, seguro es para algo. Pero tenía en mente que haría lo mucho o poco que un hombre cuervo puede hacer. La escena se oscurece. En la escena siguiente, el tenor y la música del sueño cambian. No era todo oscuridad y depresión, era algo nuevo completamente, inesperado. No sabés nada del mundo otra vez.
Y es que en realidad también es muy difícil saber cómo es el mundo una vez que uno mismo cambia tanto. Soy un hombre cuervo y estoy en la puerta de una especie de edificio gubernamental como podría ser el Congreso, donde aparentemente era el último en entrar. Los agentes que cuidaban la entrada me reconocen, me dan una tarjeta y entro. Y efectivamente, por fuera era un Congreso y por dentro también. Voy a uno de los asientos libres, si no es que era el último asiento libre. Si bien estaba totalmente confundido, no sabiendo dónde estoy ni qué tenía que hacer, esa era una indirecta que incluso yo en ese estado podía entender. Un único asiento libre, bueno, es para mí. En los otros asientos empiezo a registrar a diferentes personajes. Superman, Mujer Maravilla, Batman, Wolverine, Spider-Man, Venom, Ojo de Halcón y algunos muchos más. Estábamos escuchando la disertación de alguno que estaba en el medio hablando. No puedo recordar casi nada del discurso. De hecho, es como si durante todo ese suceso la cámara del sueño se hubiese alejado tanto más arriba como para que mi consciente ni siquiera pueda escuchar lo que se hablaba. En la escena siguiente, estoy parado en algún sitio alejado de los asientos, viendo cómo todos se van levantando, algunos hablando entre ellos, algunos yéndose, y algunos que se me acercaban. La reunión estaba concluida. Entre algunos que se me acercaban, me daban la bienvenida. Se sabía que yo era el nuevo. Y de hecho tenía la sensación de que en ese discurso que escuchamos, se había mencionado que había alguien nuevo. Y era yo la primera vez que iba. Tenía que hablar de mí. Me saludan y me dicen que como primer día ahí, lo que más me convenía hacer era presentarme con uno de los que hacía más tiempo que estaba. Y era siempre el buen comienzo de cualquiera. Me recomendaron que fuera a hablar con Superman. Yo le respondo los saludos, les doy las gracias y empiezo a buscar con la vista dónde es que está Superman. Superman... Ah, ahí está. Veía a Superman. Pero había un Superman de otro estilo en otro lado. Yo pensaba, ¿con cuál de los dos es que tengo que hablar? No quiero ir con uno y que el otro piense que es menos Superman. Veo un tercer Superman con otro estilo distinto a los otros dos. Un cuarto Superman con otro estilo diferente. Un quinto, un sexto. Todos eran Superman. Mirando con mi cabeza a los distintos puntos donde se hallaba cada uno, intentando saber cuál sería el proceder correcto sin faltarle el respeto a ninguno, pero a la vez queriendo presentarme, se me notaba confundido. La gente que me rodeaba y me había propuesto hacer esa presentación se empiezan a reír en buen plan y me dicen que lo mismo le hacían a todos los recién llegados, que ya voy a tener oportunidad de presentarme con todos. Y con eso me daban la bienvenida como a uno más, con algún que otro aplauso y risa tranquila de fondo. La escena se aleja y se va apagando, hasta que yo me despierto. Fin.